Yo encontré en el arte, digamos, un canal para poder concientizar también, por eso me interesa mucho la parte ambiental en mis proyectos artísticos. ¿Qué se siente tener el récord de Zooms durante la pandemia? Como digo yo, me han tenido zumbando, ¿no? Entre zoomes y diretes. Bueno, primero te voy a presentar. Joaquín Fargas es ingeniero industrial y artista con un pasado en la industria metalúrgica que producía muebles para escuelas, accesorios útiles para la casa, hasta skates. Fundó el Exploratorio en los 90, que es un centro científico interactivo que explica distintos conceptos de la ciencia y la tecnología a los chicos a través del juego. Y en este camino de la popularización de la ciencia lo llevó a ser durante varios años director ejecutivo de la Red POP, de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe en la UNESCO, y también ahora es director del Laboratorio Latinoamericano de Bioarte de la Universidad Abierta Interamericana. Y entonces su producción fue deviniendo en un maridaje entre ciencia, arte, tecnología, con proyectos vinculados a bioarte, a la robótica, a la inteligencia artificial, al cuidado del medio ambiente, y tus obras se exponen en museos, galerías de arte y bienales de arte de todo el mundo, inclusive en la Antártida. De la ingeniería pasaste a la ciencia, de la ciencia al arte. ¿Este camino es lineal o son todas disciplinas que se entrecruzan? Yo creo que a veces es un ida y vuelta. Yo diría que si bien siempre me interesó la tecnología, mis primeras expresiones fueron de tipo artístico, ¿no? Y bueno, después obviamente me interesó la tecnología y me dediqué a la tecnología y me parecía que la ingeniería me iba a dar toda esa posibilidad de trabajar con las manos, cosas tecnológicas, y en realidad terminé imbuido en una cuestión abstracta, ¿no? Donde toda esa tecnología, en vez de ser de tipo práctica, era algo de libros y me mostraban las experiencias de otros. Y yo no quería, yo quería mi propia experiencia. Empecé a trabajar todo eso con mis propias manos, con el conocimiento de la ingeniería y mucho en el diseño, porque bueno, me tocó, digamos, ser asesor en tecnología, por ejemplo, cuando Ricardo Blanco estaba ahí en los primeros pasos de lo que era el diseño industrial en Argentina. En un momento tuve tiempo como para pensar un poco más en esa parte artística y empecé a incursionar en el arte, y en ese arte tuve muchísima evolución. Ahora, en el exploratorio, por ejemplo, se puede aprender de magnetismo, de poleas, de electricidad, un montón de conceptos de la ciencia a través de exhibidores que vos mismo diseñaste y que hiciste con tus manos. ¿Pensás que con tus obras artísticas de alguna forma seguís haciendo lo mismo, explicando conceptos científicos a la gente? Yo encontré en el arte, digamos, un canal para poder concientizar también, por eso me interesa mucho la parte ambiental en mis proyectos artísticos, lo cual me generó cierta controversia desde el punto de vista del arte al principio, sobre todo porque el arte tenía que ser como algo inútil, y yo decía, ¿cómo vamos a perder esa posibilidad de utilizar el canal del arte para transmitir un mensaje tan importante que inclusive de ello depende el futuro de la humanidad, ¿no? Y yo creo que siempre me gustó de hacer esas cosas para poder explicar esas experiencias tal como es el exploratorio. Muchos de los proyectos artísticos que tengo tienen asociado un programa educativo con el objetivo de poder tocar con las manos ese propio arte y que cada uno pueda hacer su arte, inclusive pueda aplicar también el método de observación científica cuando el proyecto, digamos, lo permite o lo requiera, ¿no? Bueno, algo que me parece en tu obra es que los proyectos no empiezan y terminan, sino que continúan, que evolucionan, que se van transformando. La biosfera es como el Big Bang de tu carrera artística, ¿no? Me acuerdo, bueno, las primeras biosferitas y después fueron mutando en grandes bolas de acrílico, con patas, sin patas, colgantes. Incluso hiciste fotografía microscópica. Y el proyecto Biosfera tiene como objetivo que nosotros tomemos conciencia de la fragilidad de nuestro planeta. Consiste en encerrar un ecosistema. Los primeros los tomé de unos humedales cerca del Paraná de Las Palmas, en Buenos Aires, en Argentina, en donde recogí ese ecosistema acuático y lo encerré en unas esferas. Cuando uno ve un ecosistema, ve plantas todas encerradas en un recipiente, en algo hermético, la pregunta es, ¿cómo hacen esas plantas para respirar? ¿De dónde sacan el oxígeno? ¿Cómo, digamos, todo ese ecosistema puede sobrevivir? Nosotros estamos encerrados justamente en lo que es la biosfera, ocupa los fondos de los mares, la tierra, parte de la atmósfera, en donde se desarrolla la vida, por eso es la biosfera. El proyecto fue evolucionando y tuvo distintas facetas, así es que empezaron a aparecer, por ejemplo,
peces, si la esfera era mucho más grande, permitía el desarrollo de vida de mayores proporciones. La más grande fue una que hice para Arabia Saudita, para un museo que tenía prácticamente 2 metros de diámetro. Otras de 1 metro se hicieron para las Torres Petronas en Malasia. Y en todas ellas aparecían peces y la pregunta que me hacían algunos era, bueno, esos peces van a crecer tanto, van a reventar la esfera, por ejemplo. Yo les decía, no va a haber más materia de la que hay. Entonces esos peces, si necesitan más desarrollo, probablemente o mueran o se adapten y terminen teniendo el tamaño que les permite ese ecosistema, ¿no? Ahora, me habían gustado las que habías hecho colgantes en el subte, ¿no? Es interesante porque está en un espacio público. Tiene varias características que a mí personalmente me gustan, sobre todo que están bajo tierra, ¿no? Bueno, lo que tienen estas esferas es iluminación, así como nosotros en la Tierra necesitamos la luz del sol, estas esferas necesitan luz, ya sea luz natural o luz artificial, para poder desarrollarse, sobre todo para que las plantas puedan hacer fotosíntesis, tomen el dióxido de carbono del medio que los rodea y liberen oxígeno mientras van desarrollando, tomando los nutrientes y transformándolos en su propio alimento. Esas esferas, digamos, sobrevivieron la pandemia, por ejemplo. Fue interesante ir después a hacer un análisis de cómo estaban después de la pandemia. Todas las plantas estaban ajenas a lo que sucedía alrededor. Lo interesante de un espacio público es que es un espacio para transmitir estos mensajes. Entonces la gente circula, mira, le saca fotos y comparte en las redes sociales, y eso hace que se tome conciencia justamente de la fragilidad de nuestro planeta y del cuidado que necesita. Vamos a pasar a los proyectos de la Antártida. Tuve la verdad que el privilegio de estar 2 veces en Antártida con proyectos artísticos. Este es Don Quijote contra el cambio climático. Esa quijotada, ¿no?, de llevar 3 molinos al glaciar Buenos Aires en la base Esperanza, Argentina, con el objetivo de enfriar el glaciar. O sea, obviamente una tarea imposible, pero de alguna forma tenía una verosimilitud científica, ¿no? O sea, los molinos generaban electricidad que iba a unas celdas llamadas Peltier, que una de sus caras se enfriaba y congelaba el agua contenida en la atmósfera. Si bien ese proceso es imposible, este proyecto forma parte de un proyecto mayor que se llama Proyecto Utopía, la idea es que exprese ese pensamiento, ese personaje Don Quijote de Cervantes, que intentó luchar contra los molinos de viento que consideraba que eran unos seres alienígenas que venían a invadir la región de la Mancha, ¿no? Entonces, representa un poco esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer algo que en apariencia nos supera, pero que de alguna forma debemos encarar o podemos encarar, ¿no? Y después el segundo proyecto es este Glaciator, que era un robot que venía a pisar el hielo para acelerar el proceso de los glaciares. Cada vez que he ido a la Antártida se me van generando nuevas ideas y nuevos proyectos, y yo decía, ¿cómo se forma un glaciar?, ¿no? La pregunta, todo está basado en preguntas, y yo decía, bueno, un glaciar va nevando, la nieve se va adhiriendo al hielo, se va compactando, va formando una masa cada vez más compacta por el propio peso de toda esa masa que tiene superior, pero ese proceso tarda miles o millones de años. Entonces yo dije, ¿qué forma tendríamos nosotros de acelerar ese proceso? Bueno, tal vez apisonando la nieve podríamos hacerlo. Entonces, como provocación para lo que puede ser un tecnólogo, un científico o un, digamos, ambientalista, yo armé estos robots que fueron a la Antártida y iban apisonando la nieve, tratando de adherirla a la masa del glaciar y tratando de mantener esos glaciares de todo este proceso de deshielo que están sufriendo. Esos robots tienen mucha tecnología, pero son muy orgánicos, parecen, digamos, unos bichos, tienen un formato, un caminar absolutamente torpe, y tiene paneles solares que le permiten una autonomía, tiene también un GPS donde uno le puede mandar las coordenadas y trabaja dentro de un cuadrilátero, captura las imágenes, también las puede transmitir a través de Wi-Fi a la computadora o a donde sea. La idea es que circulen ahí tratando de mantener esos glaciares. Obviamente esta es una instalación artística, o sea que solamente estuvo para esas performances que hizo en los glaciares, y en este caso fuimos en una expedición rusa en el marco de la Antarctic Biennale, que fue la primera Bienal Antártica. Pero después igual estuvo en otros lugares del mundo. Uno de los robots siguió a Rusia, estuvo en Moscú, después fue a Boston, otro estuvo en Barcelona varios años, otro en Argentina, en distintos lugares. Por ejemplo, el año pasado se juntaron con otro robot del desierto de Atacama en Roma, y ese encuentro se llamó Encuentro entre Desiertos, conectando el desierto blanco, que es la Antártida, con el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama en Chile.
Bueno, ahora quería pasar a tu taller. Esta foto creo que fue en algún día de verano, de mucho calor, mientras la familia afuera estaba tirándose a la pileta, vos estabas acá enfocado en este Glaciator, que no sé a dónde tenía que ir en ese momento, que estabas medio contrarreloj. Y bueno, y acá tenemos otro aspecto muy importante que me parece de tu trabajo, que es el de ser el handyman de todos tus proyectos, ¿no? Que es tan importante la idea como que vos mismo metas mano. Tengo una necesidad de trabajar con las manos también, ¿no? Igual yo considero que hay un límite para lo que uno pueda hacer, por eso los proyectos hoy son multidisciplinarios y requieren de la ayuda de todos. Acá en este robot, si bien yo hacía el diseño, lo iba pensando en el momento, ¿no? O sea, miraba los materiales que tenía en el taller, era prueba y error, ¿no? O sea, hice unos cortes en madera primero a ver cómo se comportaba, rompí 3 o 4 motores hasta lograr poner el último motor que soportó esa gran torque que tenía esas ruedas tan grandes, esas patas tan grandes de este bicho, y trabajé con un programador, con Santiago Clancy, que es un genio, y trabajamos muy bien, y la verdad que nos divertimos mucho. Y en general, todos sus proyectos parten de una idea, como decís, conceptual, y después la vas desarrollando sobre la marcha, o solés bocetar, bocetás a mano alzada, bocetás en la tablet, o los materiales te inspiran formas. Si estoy trabajando con alguien, le hago un boceto a mano y después lo digitaliza y empieza a trabajar en eso. En general me malinterpretan la idea y esa malinterpretación termina en un diseño mejor que el original que yo tenía. Entonces a mí me encanta ese proceso de ida y vuelta. Y los materiales me inspiran, obviamente. Yo tengo un taller en apariencia desordenado, pero yo voy mirando los materiales a ver qué tengo, ¿no? Me gusta recorrer lugares como Easy, por ejemplo, o como Bauhaus en Europa, o como Home Depot en Estados Unidos, o mismo algunos lugares como puede ser IKEA. Y todos esos lugares yo los voy recorriendo para ver qué materiales hay, qué me inspiran, ¿no? De alguna forma para tener en mi cabeza algo para cuando se me ocurra la idea, poder concretarla. Yo creo que lo más importante es tener la idea, tener el concepto, y de ahí buscar los medios que uno tenga a su alcance para poder concretar esa idea, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a Rhabdomantes. Si el Glaciator nos salvó del deshielo, este nos salvó de la sequía, ¿no? Claro, o sea, yo quería hacer algo entre desiertos y digo, bueno, tengo que hacer un robot de madera, orgánico también, como a mí me gustan, pero tenía que tener todavía aún más conectado con la naturaleza. Entonces termino armando ese robot que tiene un andar rarísimo porque es como una oruga, se achica y se agranda. También tiene paneles solares y esos paneles solares lo que hacen es también alimentan unas celdas Peltier para condensar agua en el lugar más seco del mundo. Entonces fuimos con el robot a una localidad que se llama María Elena, que es el spot determinado por la NASA en donde la humedad es la menor en todo el planeta. Entonces de ahí fuimos a extraer agua de la atmósfera. Cuando logramos que una gota ahí se condensara y nosotros poder tomar esa gota de agua del desierto, esto fue totalmente emblemático. Se logró como generar un nuevo ciclo en la naturaleza, porque los paneles solares alimentan estas celdas Peltier para condensar el agua. El mismo sol que evapora el agua del desierto nos permite devolverla a través de este ciclo tecnológico natural que se ha desarrollado. Este robot viajó también, estuvo exhibido en Antofagasta, en el Centro Cultural de Antofagasta durante un tiempo. Iba a viajar la semana que viene a Antofagasta, pero bueno, por todas estas cuestiones de seguridad estamos suspendiendo ese viaje a Chile para hacerlo entre 2 o 3 meses y va a volver a recorrer algunas zonas mineras tratando de ponernos en alerta sobre el tema del agua en el planeta. Por eso este proyecto también se llama La Utopía del Agua. Este es otro proyecto que te llevó muchísimo trabajo. Es un proyecto que combina 2 obras de la literatura argentina, como es la Biblioteca de Babel y el libro Arena de Borges, y después tenemos un objeto de diseño súper cuidado que te he visto lijando todos esos hexágonos, la madera y el metal para que todo encaje perfecto y pueda girar, y además tiene un componente tecnológico. Hablando del objeto, digamos, yo siempre trabajo también con un diseñador industrial, Mariano Mendoza. Y bueno, él dice, bueno, desarrollaste un electrodoméstico prácticamente. Pues esto es un aparato, digamos, muy complejo. Este proyecto surge de una pregunta que yo me hago en un momento y digo, está ese concepto del libro absoluto, es posibilidad de que existiera algún libro, alguna enciclopedia, alguna biblioteca que pudiera contener todo el saber universal. Trabajando con ese concepto yo me hago la pregunta si es Internet ese lugar donde reside todo el conocimiento universal. La Biblioteca de Babel, Borges decía que era una biblioteca con infinitas galerías, cada galería tenía un formato hexagonal y estaba conectada por una pequeña escalera con la otra. De ahí es que surge este formato de hexágono, ¿no? El objeto en sí mismo son 2 pirámides, base hexagonal,
tomadas por la base, ¿no? Justamente. En esa galería, en esa biblioteca de Babel, existía un libro circular que, digamos, contendría todo el conocimiento. Siempre había una galería que pudiera tener el conocimiento para resolver una problemática concreta de la humanidad, pero ese libro absoluto era lo más semejante a Dios, ¿no? Y era buscado como el Santo Grial. Me pareció muy interesante trabajar este concepto de los hexágonos. Hexágonos que cada uno de ellos representa una disciplina, o sea, este objeto conecta con una aplicación en donde cada uno de esos lados de cada hexágono tiene un sector de conocimiento determinado. Lo interesante es que si nosotros le vamos agregando lados en el infinito, esos lados terminan convirtiendo ese polígono en un círculo en el infinito. De ahí que nosotros le vamos sumando conocimiento a cada uno de esos lados, tendríamos el conocimiento infinito en ese círculo. Moviendo esos hexágonos puede seleccionar las diferentes disciplinas. Tiene unos segundos para esa elección y después un motor de búsqueda empieza a escudriñar de alguna forma en toda esa vasta internet, en esa vasta red, elige una página y la muestra por unos segundos. Y ahí es donde interviene lo que es el libro de arena de Borges, ¿no? En el libro de arena de Borges, Borges cuenta que estaba sentado en su estudio y aparece un mercader de libros que le golpea la puerta y le ofrece Biblias. Y Borges le dice, no, yo Biblias tengo muchas. Entonces el vendedor saca un libro y dice, este tal vez pueda ser de su interés. Entonces Borges lo abre y mira. Una página dice, por ejemplo, 800 y la otra dice 40.500. Entonces dice, ¿cómo puede ser que no sean correlativas las páginas, no? Y le dice, mire, esté atento, mire el contenido porque el libro ese tiene infinitas páginas y nunca más va a volver a ver esa página que está viendo ahora. Borges se queda con el libro y el libro lo empieza a inquietar. Lo inquieta de tal forma que Borges dice, bueno, como yo fui director de la Biblioteca Nacional, ¿qué mejor lugar que para esconder una hoja que un bosque? Voy a esconder un libro en una biblioteca. Entonces decide esconderlo en la Biblioteca Nacional. De ahí que cuando aparece esa página, después de buscar nosotros hacer esa búsqueda, nosotros y después el sistema, ese motor de búsqueda nos ofrece una página, dura unos segundos y desaparece. Y probablemente nunca más volvamos a esa página porque son entre 100.000 millones entre todas las opciones que pueden aparecer en Internet. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Si lo que tenemos en Internet es el conocimiento o si lo que tenemos es información. El libro este fue presentado en la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, o sea, un lugar muy emblemático, obviamente. Ellos me pidieron hacer algo relacionado con libros y por eso terminé armando este proyecto. Y me pareció que no se podía perder la oportunidad de conectar con la Biblioteca Nacional en Buenos Aires y hicimos un lanzamiento simultáneo. Y en cuanto a la construcción del objeto... Y estuvimos analizando un poco cómo eran los sensores, cómo se iba a censar ese giro, ¿no? Entonces terminamos colocándole imanes, había unos sensores que detectaban ese campo magnético. Entonces puse todo imanes y los imanes también permitían que cada vez que uno giraba, ¡tuc!, hubiera una posición determinada. Mandé a cortar todos los hexágonos, en este caso de aluminio, y solamente para uno en la parte central, que vemos que es translúcido, utilicé uno de esos hexágonos de acrílico para que pudiera dejar ver esa luz azul que de alguna forma para mí representaba el conocimiento, ¿no? Es madera maciza de paraíso, hexágonos de madera huecos, ¿no? Porque de alguna forma tenían que alojar después todo el material adentro. Y después el último proyecto que quería hablar es el de la Nanibot. A mí me da un poco de miedo, pero reconozco que, bueno, es muy interesante y la rompió el año pasado. Sí. Es como la inteligencia artificial puede llegar a ayudar a hacer sobrevivir a la raza humana, ¿no? Robotica es una nanibot que de alguna forma se encarga de cuidar bebés humanos y aprender justamente cómo desarrollarlos, cómo criarlos. La idea era presentar Robotica en Ars Electrónica el año pasado, en septiembre, y previamente presentarlo en el Centro Cultural San Martín, hacer una performance con bebés humanos, o sea, Robotica con el bebé humano, intentando, digamos, cuidarlo, protegerlo. Terminamos haciendo la performance en mi estudio, en forma privada, y ahí está la bebé que participó alegremente de Robotica, que le cantaba canciones de cuna y la acurrucaba, digamos. La anécdota es que cuando llegamos a Austria y ponemos Robotica con un bebé de muñeco, vino una madre y quería poner su bebé ahí. Y bueno, Robotica, digamos, la idea es que es una excusa para hacer preguntas si estamos en condiciones nosotros los seres humanos de garantizar la perpetuidad de nuestra especie y si estamos dispuestos a delegar en una inteligencia artificial nuestro futuro. Robotica tuvo un derrotero importante porque después del Centro Cultural San Martín viajó a Austria, después volvió a Argentina porque fue presentado en Escalatrónica, después volvió a Holanda para estar en la Dutch Design Week en Joven,
y después volvió para estar en Noviembre Electrónico nuevamente en el Centro Cultural San Martín expuesta. Así que robótica de alguna forma se erige en un arca galáctica. En el futuro llevaría embriones congelados a distintos rincones del universo para garantizar la supervivencia de nuestra propia especie. Te quería preguntar cuál es tu relación con el mundo del arte, porque ahora todo lo multidisciplinario está más aceptado, pero cuando vos empezaste más fuerte con este tema, a unos 20 años, eras como una especie de hereje queriéndote meter en un mundo que no te pertenecía. O sea, el arte era el arte, la ciencia y la tecnología eran otra cosa. Hoy, Absolutamente. ¿cómo te ven? No, hoy me ven como casi como un pionero, ¿no? O sea, decir, bueno, acá hay alguien que peleó por un espacio, porque yo tampoco sabía cuáles eran los límites, ¿no? La diferencia es que yo pensé que el arte venía con toda una mayor libertad, mayor capacidad de pensamiento, ¿sí? Y no, el arte venía con todo un formato mucho más tradicional. Yo iba a dar las charlas y me decían, pero eso es arte. Y hoy ya no hay una cuestión, ¿no? Los medios se validan prácticamente automáticamente. Hoy cualquier medio no necesita pedir permiso. Si yo quiero usar biotecnología y quiero hacer bioarte, lo puedo hacer. Si yo quiero usar, no sé, robótica o informática o lo que sea, todos son medios que me permiten hacer una expresión artística. Y con los científicos, ¿cómo te llevas? Porque tenés varios fans del mundo de la ciencia. Yo creo que ven la innovación, y yo creo que el arte tiene esa posibilidad de, a través de lo que es la parte creativa, imaginarse fuera de los límites. Yo creo que es lo que ayuda a ese pensamiento fuera de la caja. Thinking outside the box es lo que puede el arte aportar a las otras disciplinas. Entonces el científico dice, uy, puedo ver esta parte como interesante para aprovechar esas posibilidades. ¿Y próximos proyectos? Bueno, ahora justamente está en el Centro Cultural San Martín, Pienso, Luego Existo. Está realizado en dupla, porque era un científico y un artista que pedían en dupla con Diego Golombek. La pasamos muy bien diseñando el proyecto y aún todavía porque sigue el proyecto en pleno proceso. También estamos con un proyecto nuevo que se llama Pulsar la Tierra, con Puerto Rico, que es tomar la Tierra en vivo de 4.500 millones de años y trabajar todo multidisciplinarmente con lo que es antropología, para ver todas las corrientes migratorias, el tema de lo que es la geología que nos conecta desde la Antártida hasta el Caribe, y también todo lo que es la parte de la cosmovisión, tanto la cosmovisión mapuche, andina y de distintos sectores de la región, conectándonos con toda esa relación con la Tierra, tratando de ver esa Tierra que se expresa a través de sus movimientos telúricos, de la energía geotérmica, de esas fuerzas de la naturaleza que, bueno, de alguna forma van a ser expresadas en algún tipo de evento artístico. Bueno, Joaquín, muchas gracias por esta charla, por compartir con 90 más 10 tu talento, todo lo que haces vinculando ciencia, tecnología y arte. Y bueno, y nosotros por ahí nos veremos este fin de semana en La Quinta, porque Joaquín Fargas, además de todo, es mi suegro hace 23 años. Tenemos un Gonzalo Fargas en común. Bueno, te agradezco mucho. No, gracias a vos, un beso grande. Chau, chau. Chao.